Buenas noches, nos encontramos en el Instituto Manuel José de Rojas, en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, estado de Chiapas, concretamente pues para platicar de un tópico que está en boga, está en auge, que vendrían siendo los juicios penales orales. En este momento me presento, soy el maestro en Derecho Octavio Trueba Castellanos, y sobre el particular pues fui invitado por este instituto para poder platicar al respecto de este tema. Y pues vamos a empezar. Eh, a partir del 18 de junio del 2008 se dio la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en donde ya se maneja un nuevo sistema de impartición de justicia en materia penal. Concretamente, un sistema que cambió de ser inquisitivo mixto, ahora a ser de corte acusatorio, adversarial y predominantemente oral. Tal vez tomando como referencia el anterior sistema que prevalecía en México, pudiéramos hacer la acepción en el sentido de que hay dos tipos de sistemas de impartición de justicia en materia penal, uno que es inquisitivo y otro acusatorio. Dentro del sistema inquisitivo, pues obviamente influye la autoridad, en este caso el poder del Estado, tal vez representado por el gobernante o un congreso en un momento determinado que pudiera impartir justicia, pero de una manera autocrática, es decir, en donde importe únicamente la determinación por parte del Estado. Y el otro, que vendría siendo de corte acusatorio, en donde ya existe una división entre el que genera la acusación y el que va a juzgar el acto. Ahora bien, en México existía un sistema inquisitivo mixto. Esto que quería decir que tenía más elementos del sistema inquisitivo, pero con algunos elementos del sistema acusatorio. Podemos encontrar entonces ya unas ciertas reminiscencias de este cambio que se dio a nivel constitucional y que finalmente vamos a encontrar a partir de la reforma. Podemos encontrar ya algunos antecedentes de esta transformación a partir de la reforma a la Constitución que hubo en el año 1999 y el año 2000, en donde ya se contempla el principio de presunción de inocencia y la carga probatoria a nivel jurisprudencial, en donde el Ministerio Público tiene la carga de probar la acusación generada. Antes, ¿qué sucedía? Las personas tenían que demostrar su inocencia, ¿sí? Y a partir de esa jurisprudencia del año 2000, que es de novena época del mes de enero del año 2000, se determinó que el que tiene la carga probatoria para demostrar la imputación es el agente del Ministerio Público. Este elemento de la presunción de inocencia es fundamental dentro de este nuevo sistema penal acusatorio adversarial y encontramos su antecedente en el Pacto de San José de Costa Rica del año de 1969. Aquí podemos ver también cómo el sistema de justicia mexicano estaba un tanto desfasado con respecto a los demás países. Tan es así que actualmente podemos ver que México es uno de los últimos países en implementar este nuevo sistema acusatorio, adversarial y predominantemente oral. Sobre el particular, pues esta evolución fue necesaria también por factores de carácter político a nivel internacional, de carácter económico. Empezamos a ver movimientos de influencias extranjeras, como podría ser la iniciativa Mérida, en donde ya México se convierte en un país auxiliar de los Estados Unidos para detener el narcotráfico, y finalmente con el apoyo de ese país encontramos en esta iniciativa Mérida la posibilidad para combatir el narcotráfico en beneficio de nuestro país y también en beneficio de los Estados Unidos. A raíz de esto también se implementó el sistema de impartición de justicia con este corte acusatorio, en donde ya la carga de la prueba le corresponde al agente del Ministerio Público. Vemos también que
no solo se hizo en relación a la investigación de los delitos, sino se vio influenciado en varios factores, como cuáles. Se encuentran consagrados fundamentalmente de los artículos 16 constitucional hasta el artículo 22, en donde se concentra el grueso de la reforma. Y podemos ver dentro de unos de estos el hecho de que no podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que proceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad, y obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Aquí, por ejemplo, vemos una transformación radical en el sentido de que ya no se habla de cuerpo del delito, sino que se habla de circunstancias de hecho delictivo. Ya no se habla de probable responsabilidad, sino de autoría o participación delictiva, manteniéndose obviamente los elementos de acusación, de denuncia o de querella. Otras circunstancias también que vemos dentro de este artículo 16 constitucional es la desaparición de la flagrancia equiparada. ¿Sí? Anteriormente existía flagrancia equiparada y caso urgente. Desaparece la flagrancia equiparada y obviamente esos dos elementos quedan ahora nada más de flagrancia y caso urgente. Otro de los elementos trascendentales de esta reforma es lo previsto en el artículo 18 constitucional, en donde se establece en su párrafo segundo que el sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto de los derechos humanos, del trabajo, de la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios que para él prevé la ley. Concretamente en ese aspecto ya no se habla de readaptación social, se habla de reinserción social. ¿Cuál es la razón? A lo mejor de manera a priorística se pudiera decir que significan lo mismo, readaptación que reinserción, pero esto tiene su base en las corrientes sistemáticas del delito. Dentro del finalismo vamos a encontrar la situación de que al sujeto se le consideraba un desadaptado social. En estas condiciones el tratamiento que se le da a un desadaptado social es de readaptación social. En este nuevo sistema acusatorio se ve la influencia del funcionalismo que desarrollaron fundamentalmente Klaus Roxin y Gunther Jacobs, en donde se puede ver que el sujeto al momento de realizar la conducta se convierte en un enemigo del Estado. Al convertirse en enemigo del Estado, esta persona moral conocida como Estado se encarga de sacarlo del sistema social, es decir, lo saca de este medio social en donde se está desenvolviendo el sujeto con la finalidad de que no contamine a los demás miembros de la sociedad y le da un tratamiento de reprogramación. Viéndolo desde el punto de vista tecnológico, sería tanto como resetear un dispositivo electrónico y volverle a meter un nuevo programa para que se conduzca de forma adecuada dentro de la sociedad. El tratamiento que se le daría al sujeto sería de reprogramación y la finalidad de ese tratamiento es la reinserción del sujeto a la sociedad. No es casualidad entonces que estemos hablando anteriormente de un tratamiento de readaptación y que ahora estemos hablando de un tratamiento de reinserción social en virtud de esa reprogramación del sujeto considerado como delincuente. De igual forma, el artículo 19 constitucional nos habla de que ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de 72 horas a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará el delito que se impute al acusado, el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Vamos a ver cómo en este nuevo
sistema, el auto que se va a dictar ya no es de formal prisión, sino auto de vinculación a proceso. ¿Qué diferencia hay? Obviamente los elementos que maneja ahora este artículo que requieren para su dictado por parte de la autoridad judicial, pero ¿cómo vamos a llegar a ese auto de vinculación a proceso? Hay dos formas concretas en que se puede consignar a una persona: una consignación con detenido y una consignación sin detenido. En la consignación con detenido, anteriormente en el sistema tradicional o inquisitivo que habíamos comentado, se realizaba la consignación, se establecía un auto de erradicación o auto cabeza de proceso, se determinaba la toma de declaración preparatoria dentro de las 48 horas al probable responsable y finalmente en la hora 72 se resolvía su situación jurídica. Si por alguna razón el sujeto pretendía ofrecer pruebas en ese plazo, se determinaba la duplicidad del plazo constitucional y se resolvía su situación jurídica mediante un auto de plazo constitucional de formal prisión, de sujeción a proceso o de libertad por falta de elementos para procesar con las reservas de ley. En este nuevo sistema el procedimiento cambia un poco. Se realiza la consignación ante el juez de control, esta consignación la recibe y se realiza una audiencia que inicialmente se llama de control de detención. El órgano jurisdiccional concretamente escucha la condición en la cual el agente del Ministerio Público llevó a cabo la detención del indiciado. Es decir, únicamente va a entrar al estudio de la flagrancia o del caso urgente que habíamos ya analizado previamente en el artículo 16 constitucional. Posteriormente de resolver su detención, que fuera legal o no, se le da de nueva cuenta por parte del juez el uso de la palabra al agente del Ministerio Público para que formule la imputación, ¿sí? A partir de ese momento en que se formula la imputación, el Ministerio Público va a perder la facultad de reservar la carpeta de investigación antes averiguación previa para mantenerla dentro de su control. Es decir, ya entra en dominio del Poder Judicial esa fase y formulando la imputación le hace del conocimiento tanto al juez como al ahora imputado de los hechos posiblemente constitutivos de delito y ya sea su autoría o participación delictiva en los mismos. Finalmente, se establece una audiencia para vinculación a proceso, se escucha al Ministerio Público, obviamente también a la defensa, para establecer sus estrategias en ese sentido y finalmente el juez resuelve la situación jurídica de la persona mediante un auto de vinculación a proceso o de no vinculación a proceso. Anteriormente eran 3 autos, recordemos: auto de formal prisión, sujeción a proceso o libertad por falta de elementos para procesar con las reservas de ley, y ahora es auto de vinculación a proceso o de no vinculación a proceso. De igual forma, vemos que el artículo 20 constitucional fue evolucionando desde el año de 1993 a la fecha. ¿En qué sentido? Primordialmente se considera únicamente el artículo 20 para preservar las garantías del indiciado, ¿sí? ¿Qué conllevaba? Que solamente el procesado o un sujeto a una averiguación previa o un proceso de carácter judicial tenía beneficios o derechos consagrados por la Constitución, y solamente por ahí la fracción 10ª del artículo 20 en su momento vislumbraba algún beneficio de protección para la víctima u ofendido. A partir del año de 1993, como les comentaba, se determina que ya ese artículo se debía dividir en 2 partes. El apartado A, que era de las garantías del indiciado o del procesado, y el apartado B, que eran para las garantías contempladas para el ofendido o víctima de un delito. Se siguió trabajando al respecto, se consideró una forma equitativa también de preservar los derechos de la víctima o ofendido,
y no es sino hasta el año del 2008 en donde se establece que ya este artículo debía ser modificado en 3 apartados: apartado A, apartado B y apartado C. El apartado A ahora contempla las condiciones del proceso penal acusatorio adversarial. El apartado B ahora es de las garantías del indiciado o del imputado, y el apartado C de las garantías de la víctima u ofendido. Y resulta relevante concretamente en el apartado A lo siguiente: de los principios, bueno, vamos a analizar primero el artículo 20, en donde dice: el proceso penal será acusatorio y oral. Ya vimos la parte correspondiente a la diferencia entre el sistema acusatorio y el inquisitivo, y ahora el aspecto de la oralidad. ¿Cómo eran los procedimientos penales anteriormente? Se realizaban en su mayoría de forma escrita. Digámoslo así, que la forma escrita era la regla y la oralidad era la excepción. Las personas que ya hemos llegado a litigar en este sistema podemos ver que la habilidad del abogado se presentaba en la forma de redactar los escritos y desarrollarlos y presentarlos a la autoridad judicial, y la excepción era la comparecencia. Hoy en día vamos a encontrar que esos escritos casi van a desaparecer y solamente vamos a encontrar actuaciones de forma escrita en algunos aspectos, que podría ser la carpeta de investigación, el auto de vinculación a proceso, el resultado de la audiencia de la etapa intermedia y la sentencia que se va a dictar ante el juez de juicios orales. De ahí en fuera todas las actuaciones van a ser de forma oral. Es decir, el abogado de hoy en día va a tener que contar con una habilidad en cuanto a oratoria, en cuanto al conocimiento de los sistemas penales, de la teoría del delito, de la teoría del tipo penal, para en su caso poder argumentar ya sea una acusación por parte del Ministerio Público o una defensa por ese órgano. Dice así también el artículo 20, que se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. Ya desde el sistema inquisitivo se hablaba de la publicidad en las audiencias, pero ¿cuál era la realidad? Las audiencias en su mayoría se realizaban en una parte completamente distinta del juzgado, y solamente se permitía el acceso y el escuchar el contenido de las mismas a las personas que participaban en ellas, pero en realidad no se permitía ese acceso al público en general. Inclusive la norma establecía que para aquellas personas menores de 14 años no se les permitía el acceso a las salas de audiencia. ¿Qué sucede hoy en día? Por protección a los derechos de los menores, pues se sigue manteniendo esa condición de que los menores de 14 no puedan asistir a audiencias, salvo que participen en ellas, pero ahora sí se permite una participación, digámoslo así, del público en general. Cualquier persona que quiera enterarse del contenido de una audiencia puede presentarse en la misma, siempre y cuando cumpla con las exigencias que establece el tribunal al respecto. Por ejemplo, el hecho de que no se puedan introducir dispositivos electrónicos para la grabación del contenido de las audiencias, y las personas se conduzcan con decoro y respeto dentro de la misma, ya que de lo contrario se ordenará su salida de ese recinto. El principio de contradicción, por este lado, habla de que ya no nada más se trata de la acusación formulada por el agente del Ministerio Público, e inclusive de la participación del juez en la formulación de esa acusación en algunos casos, como lo podemos ver en el antecedente del artículo 36 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, en donde el juez se llegaba a constituir en juez y parte en ciertos aspectos del proceso. Ahora la contradicción va a estar enfocada en que va a haber una acusación formulada por el agente del Ministerio Público y una excepción o defensa por parte del abogado defensor o por parte del mismo imputado, y el juez va a intervenir, digámoslo así, como
un mediador para evaluar la imputación del MP y la defensa del abogado defensor y del imputado, y en virtud de ello va a resolver en definitiva a través de una sentencia la situación de esta persona respecto del delito. Otro de los elementos es el de concentración. ¿A qué se refiere el mismo? La autoridad judicial va a verse obligada a realizar los actos jurisdiccionales de forma continua, ¿sí? Va a buscar que se lleve a cabo el juicio, concretamente el juicio oral, fundamentalmente en una sola diligencia, que no se distraiga el tiempo para resolver en justicia en otras condiciones. Por ejemplo, en el sistema tradicional encontramos que las audiencias ya en la etapa de instrucción se señalaban para una determinada fecha, y si por alguna razón alguna de las partes, ya sea el denunciante, uno de los testigos, ya sea de parte del ofendido o de parte de la defensa, no comparecían, se llegaban a diferir las audiencias de forma excesiva, al grado de que se podía tardar unos meses en hacer que comparecieran personas. Se llegaba inclusive al caso de buscarlas por el IFE, IMSS, ISSSTE, dependencias de gobierno en general, para tratar de que compareciera esta persona. ¿Qué pasa al respecto? En este nuevo sistema, ya si la persona no comparece a la audiencia de juicio oral, se declarará desierta dicha prueba, y obviamente se concentran las diligencias en un solo momento. Esto también está de la mano con el siguiente principio, que es el de continuidad. Si bien es cierto, en el nuevo sistema va a estar permitido diferir por un tiempo corto alguna diligencia por necesidades propias del procedimiento o para el desahogo adecuado de una prueba, también es que va a ser en el menor tiempo posible. Antes, en el sistema penal tradicional, se establecían términos para el desahogo de algunas pruebas desde 5 hasta 15 días o más, y hoy puede ser de un día para otro el desahogo de alguna diligencia. Esto habilita este principio de continuidad y finalmente agiliza el procedimiento. Y el de inmediación, que es uno de los principios fundamentales de este nuevo sistema penal acusatorio. ¿En qué se fundamenta? Anteriormente, en el sistema tradicional, el juez pues era casi concebido como una deidad desde el punto de vista jurídico, y era casi inalcanzable poder tener contacto con él más que a través del resultado de su auto de plazo constitucional o a través del dictado de una sentencia. Solamente se podía acceder a él para efecto de tratar de obtener una explicación del porqué del sentido de su resolución, y en muchos de los casos no se obtenían resultados favorables más que lo que se obtenía desde el punto de vista escrito a través del dictado de dichas resoluciones. Los jueces no se encontraban en las audiencias. Quienes realizaban estas diligencias eran los secretarios de acuerdos, o en un momento dado hasta los técnicos que intervenían en ese órgano de impartición de justicia, y el juez se mantenía en su nicho, digámoslo así, su cubículo, para resolver los asuntos desde ese lugar. ¿Qué se presenta al respecto? No se da una eficaz administración de justicia, ya que el juez necesita conocer de manera directa los hechos que se le están haciendo de su conocimiento. Este nuevo sistema permite esa condición. Ahora las audiencias no se van a poder celebrar si no se encuentra presente el juez. El mismo juez va a tener el carácter de fedatario público, ya no va a requerir de un secretario de acuerdos para que dé fe de sus actos. Ya los acuerdos los va a resolver el juez dentro de la misma audiencia, ya no se van a hacer los acuerdos en su mayoría de forma escrita, y eso permite que las partes involucradas en el caso puedan conocer de viva voz y de manera inmediata en la mayoría de sus casos el razonamiento que el juez tiene para resolver de una o de otra forma el caso que se plantea ante él. Dentro de esto también encontramos una serie de fracciones que vienen siendo de la fracción primera a la fracción décima, y tenemos lo siguiente.
En la fracción primera, el proceso penal tendrá por objeto el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen. Es decir, tenemos una justicia restaurativa en este sentido. Fracción segunda, toda audiencia se desarrollará en presencia del juez, sin que pueda delegar en ninguna persona el desahogo y la valoración de las pruebas, las cuales deberán realizarse de manera libre y lógica. También el juez ya no va a realizar la valoración de la prueba en forma tasada como existía en el sistema tradicional, sino que ahora va a valorar la prueba de acuerdo a una sana crítica y a una libre valoración. En cuanto a la fracción tercera, dice, para los efectos de la sentencia solo se considerarán como prueba aquellas que hayan sido desahogadas en la audiencia de juicio. La ley establecerá las excepciones y los requisitos para admitir en juicio la prueba anticipada, que por su naturaleza requiera desahogo previo. Aquí hay dos aspectos. Dentro del nuevo sistema vamos a contar con una fase que se llama etapa intermedia. En la etapa intermedia, las partes van a poder ofrecer las pruebas que tengan, ya sea por parte del Ministerio Público o por parte de la defensa, y ante el juez de control se va a determinar qué pruebas son admitidas y cuáles no, para luego llevarlas a la fase del juicio oral. También vamos a encontrar que hay algunas pruebas que requieren su desahogo previo, ya sea por condiciones propias del hecho o por condiciones propias del objeto de la prueba, que pudiera ser en este caso el testigo o el denunciante. Si por alguna razón no pudieran comparecer en un futuro o estuviera en riesgo su comparecencia, el agente del Ministerio Público o la defensa puede solicitar ante el juez de control se lleve a cabo el desahogo de esta prueba anticipada y tendrá valor probatorio dentro de la etapa del juicio oral. En la fracción cuarta vamos a ver el juicio que se celebra ante el juez que no haya conocido del caso previamente. Va a conocer, es decir, en una primera etapa, el juez de control durante la audiencia de control de detención, de la formulación de imputación, la audiencia de vinculación a proceso y hasta la audiencia de la etapa intermedia va a ser un juez. Y ya para el juicio oral va a ser otro juez completamente distinto, que no va a estar predispuesto a resolver en un determinado sentido o en otro, que era lo que sucedía en el sistema tradicional. De acuerdo a la fracción quinta, la carga de la prueba para demostrar la culpabilidad corresponde a la parte acusadora, conforme lo establezca el tipo penal. Las partes tendrán igualdad procesal para sostener la acusación o la defensa, respectivamente. Es de destacarse que ya en este nuevo sistema la carga de la prueba le corresponde, si bien es cierto, al Ministerio Público de forma preponderante, pero también cuando se ejercita la acción penal privada. Es decir, ya ahora los particulares de forma directa, sin la intervención del Ministerio Público, podrán ejercitar la acción penal ante los tribunales, y a esto se refiere esta fracción respecto a la carga de la prueba. En la fracción sexta de dicho ordenamiento dice: ningún juzgador podrá tratar asuntos que estén sujetos a proceso con cualquiera de las partes sin que esté presente la otra, respetando en todo momento el principio de contradicción, salvo las excepciones que establece esta Constitución. ¿Qué sucedía anteriormente? Las partes podían acudir ante el juez de manera directa, se pedía una cita ante su secretaria particular y el juez, si tenía el tiempo, admitía que estuvieran solos, ya sea el Ministerio Público con él o la defensa con él. En este nuevo sistema no, se va a solicitar una cita con el órgano jurisdiccional, pero se va a tener que emplazar a la parte contraria para que esté presente en lo que se quiera o se pretenda plantear ante el juez. Esto da transparencia y evita aquellas condiciones de corrupción en que se pudieran haber visto involucrados algunos jueces en su momento. Dentro de la fracción séptima encontramos que una vez iniciado el proceso penal, siempre y cuando no exista oposición del inculpado, se podrá decretar la terminación anticipada en los supuestos y bajo las modalidades que determine la ley.
Si el imputado reconoce a la autoridad judicial voluntariamente y con conocimiento de las consecuencias su participación en el delito, y existen medios de convicción suficientes para corroborar la imputación, el juez citará audiencia de sentencia. La ley establecerá los beneficios que se podrán otorgar al inculpado cuando acepte su responsabilidad. Aquí estamos hablando de una nueva fase en el procedimiento penal conocido como procedimiento abreviado, que ya de cierta manera existía en el sistema tradicional, que se le conocía como procedimiento sumarísimo. ¿Qué era lo que sucedía? El inculpado, al momento de que se le dictaba el auto de plazo constitucional, se encontraba ya confeso y finalmente no tenía pruebas por desahogar, se allanaba, se puede decir, a la imputación formulada por el Ministerio Público, se formulaban conclusiones y se dictaba sentencia. En este nuevo sistema encontramos algo similar. El sujeto tiene que confesar desde la indagatoria, se corrobora su confesión al momento de la audiencia de imputación y finalmente, después de dictado el auto de vinculación a proceso, se puede optar por el procedimiento abreviado, obviamente a instancia solicitada por el inculpado o imputado en este caso, y finalmente el juez va a resolver la sentencia en un tiempo muy breve, una vez acordado de conformidad del procedimiento abreviado, siempre y cuando también proceda. Dentro de la fracción octava, el juez solo condenará cuando exista convicción de la culpabilidad del procesado, es decir, cuando se agoten todos los extremos previstos por el artículo 14 constitucional en su párrafo tercero, en donde queda prohibida la analogía o la mayoría de razón para imponer una sanción a un imputado, que en este caso ya vendría siendo sentenciado. Fracción novena, cualquier prueba obtenida con violación a los derechos fundamentales será nula, y aquí hablamos ya también de una teoría conocida como la teoría del fruto del árbol envenenado. Entonces, si que habla la misma de que si una prueba es presentada y es obtenida de forma ilícita, la consecuencia de la misma es de que será nula por la forma en la cual fue obtenida por parte de este órgano, ya sea el Ministerio Público o de la Defensa. Y fracción décima habla de los principios previstos en este artículo, se observarán también en las audiencias preliminares al juicio, es decir, durante la etapa de investigación por parte del Ministerio Público o en la etapa de investigación judicializada que se va a llevar a cabo después del auto de vinculación a proceso. Existe una característica muy sui generis al respecto, en donde se establece el término para investigación en esta nueva etapa. Y se celebra mediante una audiencia en donde comparecen tanto el Ministerio Público como la Defensa y establecen cada una de estas partes el término prudente para la investigación del delito. Y el juez va a valorar la postura de una y de otra de las partes y finalmente va a establecer el tiempo para investigación. Finalmente, podemos encontrar otro aspecto relevante en el sentido de lo previsto por el artículo 21 constitucional, en donde dice en su párrafo primero que la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquel en el ejercicio de esta función. ¿Qué era lo que se contemplaba anteriormente? La investigación no nada más era investigación y persecución de los delitos que correspondía al Ministerio Público. Se le tenía entonces en ese momento como al ente que contaba con el monopolio exclusivo del ejercicio de la acción penal, y obviamente se hablaba de la policía judicial. Yo creo que todos se nos quedó muy arraigado ese concepto de policía judicial, que luego se transformó en policía ministerial y ahora policías de investigación. Y finalmente el antecedente de la policía judicial es que antes la policía formaba parte del Poder Judicial. Podemos verlo durante el periodo del presidente Porfirio Díaz, que
la policía se le llamaba policía judicial, y con la reforma a la Constitución de 1917 se determina que quede bajo el mando del Ministerio Público esta policía judicial. Deja de tener ese carácter de judicial hoy en día y ahora se le llama policía, que viene siendo la mejor conocida como policía de investigación, que ya inclusive existe una licenciatura en investigación policial al respecto. Finalmente, también el Ministerio Público continúa con el mando en la investigación de los delitos, pero ya no se habla de persecución en los mismos. En el párrafo segundo dice: el ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al Ministerio Público. Y adelante dice: la ley determinará los casos en que los particulares podrán ejercer la acción penal ante la autoridad judicial, que era lo que les comentaba respecto a la acción penal privada, que es una novedad en nuestro sistema. Y fundamentalmente el artículo 22 constitucional, con lo que se pudiera decir que se cierra esta reforma, dice en su fracción primera: será jurisdiccional y autónomo del de materia penal, concretamente, es decir, ya el sistema penal queda muy bien definido en cuanto al alcance y la forma de aplicación, y en qué casos se va a instrumentalizar aquellos aspectos de la imposición de las penas, que deberán de ser dentro de los marcos legales, y las condiciones del decomiso o el aseguramiento en un primer momento, y el decomiso de los bienes relacionados con un delito. Bueno, hay mucho que hablar en realidad respecto del procedimiento acusatorio, adversarial y predominantemente oral, pero considero que tal vez habrá otro momento para poder arribar a tópicos de manera muy específica. Y pues por mi parte es todo. Les agradezco por su atención y agradezco a este instituto por la invitación que me hace para poder platicar con el público en general a este respecto. Buenas noches.